Está con nosotros en este momento Vanessa Kaiser. Ella es profesora universitaria, ha dedicado su vida a enseñar, también a aprender de las nuevas generaciones, desde sus inquietudes y capacidades. Habla mucho de solidaridad creativa. Vamos a hablar de eso. Hoy día es concejal electa allá en ese hermano país, en el área de Las Condes, y también es periodista. Vamos a ver vamos a tratar de entender esta mezcla de elementos tan importantes en una mujer como Vanessa Kaiser. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días en Panamá. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días, César, y buenos días a todos los que los oyen y están con ustedes y se están informando y reflexionando permanentemente, que lo más importante para formarse la propia opinión es justamente estar atento a lo que son las informaciones y los análisis un poco más decantados y no teledirigidos como los que hacen ustedes. ¿Quién es Vanessa Kaiser? Resumido, es duro hablar de uno, pero a mí me gustaría para que los panameños te conozcan un poco más. Bueno, mi expertise es la reflexión. Tengo un doctorado en teoría política y tengo un doctorado en filosofía, y la reflexión en todos los ámbitos, digamos, que van afectando y condicionando la vida humana, y también sobre qué naturaleza nosotros tenemos. Yo soy una persona fanática de las preguntas y muy poco fanática de las respuestas, y por lo tanto me quedo siempre analizando y recibiendo del mundo y de sus distintas perspectivas y dimensiones la información que te permite ir constituyendo una posibilidad de entender de fondo. ¿Por qué? Porque cuando uno observa cosas como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, desde el uso del gas mostaza hasta la creación de los campos de concentración, uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué hay en el ser humano que nos puede llevar a esos extremos? ¿Qué hay en el ser humano que detona esa perversidad? Y al mismo tiempo cuando oyes una pieza de Chopin o observas una escultura de Miguel Ángel, te asombras de la maravilla que podemos llegar a ser los seres humanos en el abrazo de una pareja que se ama, o simplemente en la observación de la naturaleza, nuestra capacidad de asombrarnos. Entonces, ese entrevero que somos nosotros, ese puente, como diría Nietzsche, entre la escoria y el diamante, siempre ha sido mi pasión de poder estudiar, entender, y eso a uno lo lleva a entenderse también a uno mismo, ¿no? Vanessa, ¿qué te llevó a ingresar al campo de la política? Porque muchas veces los que estamos en los medios de comunicación enfrentamos ese dilema, informar, analizar, opinar, orientar, y estamos siempre motivados a cuestionar lo que hace el político cuando lo hace mal, pero muchas veces también he visto periodistas que han llegado hasta ocupar presidencias de las repúblicas, y hemos visto casos aquí en América. ¿Qué te llevó a la política? Bueno, yo no ejerzo como periodista hace mucho tiempo, jamás prácticamente ejercí. Soy una persona que ha desarrollado una labor académica que está mucho más alejada del día a día y la actualidad de lo que es el periodismo. Pero me dediqué 14 años a estudiar cuáles son las causas que llevaron al establecimiento de los totalitarismos durante el siglo XX, desde Hannah Arendt. Y una de las causas más claras y evidentes es cuando el ciudadano en lugar de participar, en lugar de entrar a la arena política, se queda en su casa pensando que alguien va a resolver los problemas por él y que no es necesario, y que lo único que uno tiene que hacer, como decimos en Chile, es matar el propio piojo, es decir, es responder a los intereses individuales, lo que se llamaba la categoría de los filisteos. La gente que tenemos un poco más de herramientas, porque hay personas que no las tienen, hay gente que tiene que estar todos los días pensando cómo lo va a hacer para echarse algo a la boca mañana. Bueno, habemos otras personas que no tenemos ese problema material inmediato, que hemos salido de la pobreza y que por lo tanto tenemos la posibilidad de pensar un poco más allá. Y esas personas que tenemos esas herramientas, si es que en las condiciones que se están avanzando ahora en toda Latinoamérica y en el mundo en general, nos abstenemos y nos excluimos de la esfera donde se toman las decisiones, no nos podemos quejar entonces que no exista un futuro para las generaciones por venir. Vanessa, buenos días. Desde Panamá, un placer. Vanessa, claro, la esencia de la filosofía es la búsqueda de las preguntas,
pero ¿has encontrado algunas respuestas? Sí, claro. Las respuestas que yo he encontrado afirman y confirman la veracidad que hay en el acervo teórico liberal. Porque lo más importante que nosotros tenemos que tener en consideración es que tú no puedes evitar las contingencias de la vida humana de una vez y para siempre. Que donde tú intentes hacer eso a través de un gobierno y el poder coercitivo, vas a asfixiar la libertad y vas a asfixiar la pluralidad de tipos de vida, al punto en que vas a terminar por destruir a los seres humanos. Y eso está clarísimo. Desde Platón en adelante, que Platón estaba siempre con el drama de que le habían matado a su Sócrates, ¿no es cierto? Y que la democracia entonces no servía para nada. Entonces necesitaba Platón, por eso el primero en idear una república en la que exista un régimen muy rígido, en la que no hayan contingencias, en la que cada quien se tenga que dedicar a lo que le manda el mandatario, donde se casan las personas según lo que definen quienes gobiernan, y los niños y los hijos son de todos. Es el primer experimento mental comunista, ¿no?, que se piensa, con el ejercicio de un poder total. Donde tú quieras evitar, como está pasando ahora, ustedes lo saben, yo lo sé, y la gente lo intuye, donde hayan destruido toda la pequeña y mediana empresa, producto de que estamos tratando de evitar que la gente muera por una pandemia, la gente después va a morir de hambre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos avanzar políticas, sí, pueden haber políticas preventivas, pero tú no le puedes dar al Estado el poder de decidir si es que te mueres o no te mueres por una enfermedad. Eso es absurdo. Porque lo que el Estado está haciendo hoy día es sembrando el hambre para las generaciones por venir. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué va a vivir la gente? La economía y la vida de las personas no son campos aparte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que donde nosotros queramos, esto es lo mismo que cuando uno dice, mira, yo me voy a casar con Álvaro, nos vamos, nos casamos, y en definitiva tenemos un papel que dice que aquí hay un matrimonio que va a durar para toda la vida. Y con eso resolvemos el problema. Ya los dos somos felices, no necesitamos hacernos nunca más cargo de nuestros temas emocionales. Porque estamos casados, listo, problema resuelto, porque hay un papel, hay un contrato. Eso no funciona. Eso no funciona ni a nivel personal, ni funciona a nivel global, ni a nivel estatal, ni local. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Donde nosotros pensemos que porque tenemos una declaración de buenas intenciones, como la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, y con eso está, porque el país ya lo suscribió, entonces no va a pasar nada. Quienes avanzan en contra de la institucionalidad, y ahí sí hay una especie de ficción que afecta al liberalismo. El liberalismo todas las respuestas las da desde el Estado de Derecho. Entonces se pierde la acción que está en la política, en el encuentro con el otro, en la persuasión. No, todo lo pretenden resolver con reglas, son bastante, en ese sentido, poco esta vertiente jus positivista francesa, ¿no?, que impone todas las leyes desde arriba, en lugar de ser bottom-up y de que surja como el derecho consuetudinario, como la manifestación de las reglas que la gente se da a sí misma libremente. Entonces, en eso el liberal tiene varios problemas, y entre ellos también que no toma en cuenta el contexto cultural en el que funcionan las instituciones. Tú no puedes instalar en Latinoamérica, en ningún país, un Estado benefactor al estilo de Finlandia o Nueva Zelanda o qué sé. No puedes, porque esos estados que tienen ese nivel de poder redistributivo son estados que funcionan sin corrupción. Y para nosotros la corrupción es un modo de vida. Chile se suponía que era una joya dentro de Latinoamérica, la excepción. Pero eso no es así, nunca lo ha sido. Lo que pasa es que nosotros teníamos una corrupción institucionalizada con el sistema de sustitución de importaciones, promovido por la CEPAL, donde al final para lo único que sirvió es para que los empresarios, como les dice Milei, estos empresarios corporativistas, se aliaran con el poder político para asfixiar toda libertad de mercado y tener los precios al nivel que ellos querían, con la gente pagando hasta el último gota de sudor de su frente. Y por eso, como no existe esa distinción conceptual entre el mercado libre y el capitalismo corporativista, es que la izquierda arrasa. ¿Y cuál es la razón de fondo de eso? Que no hacemos la pega, que no vamos donde la gente y le explicamos, que no le decimos, mire, hay empresarios muy buenos y que compiten y que entregan valor de mercado y que enriquecen su vida. Y hay otros que no lo son, porque como en todo hay gente buena y mala. Esto no está repartido ni en clases sociales, ni en si mujeres u hombres, ni en si minorías sexuales o mayorías. Esto está en todas partes repartido por igual. Y eso es lo otro que la gente no ha entendido. Se ha instalado una política del victimismo, en que yo por solo hecho de ser mujer y víctima de ustedes, los hombres,
miembros del patriarcado, soy buena, soy incapaz de pecar, entonces como que quedo expiada de todo, no, es que aquí estoy yo frente a dos hombres, yo obviamente que soy moralmente superior a ustedes. Y entonces César puede ser mucho mejor padre que yo madre, yo podría estar torturando a mis hijos, pero como yo fui torturada por el patriarcado, entonces hay que entenderme también. Porque yo soy el resultado de... Y todo eso se ha ido instalando de una manera que ya Nietzsche lo predijo hace mucho tiempo, que hablaba de justamente el decaimiento y la degeneración del ser humano, muy contrario a la teoría darwinista de nuestro desarrollo evolutivo y adaptativo, porque si la adaptación implica la degeneración, entonces es una adaptación que necesariamente nos va a llevar a la autoextinción. Vanessa, Bueno, por ejemplo, estamos hoy en una guerra entre el populismo de izquierda y el populismo de derecha. Eso lo estamos viendo, miremos Perú este fin de semana. Da espanto. Yo decía que es como los peruanos estaban eligiendo entre tirarse de un avión sin paracaídas o tirarse de otro avión sin paracaídas. Es exactamente, el futuro es prácticamente el mismo, pienso yo. Y por otro lado, el voto está siendo razonado o el voto es simple y sencillamente un voto visceral en contra de el sistema existente, y eso es lo que nos está llevando a que el comunismo, la izquierda, esa izquierda que estamos viendo se tome en nuestros países. Hay varios temas ahí que se pueden profundizar. Primero, ¿populismo de izquierda o populismo de derecha son lo mismo? No, no son lo mismo. Porque el populismo de izquierda avanza políticas como la ESI, la educación sexual integral, que se mete a hacer experimentaciones sexuales con niños de 5 años. Eso no lo hace la gente de derecha. El populismo de izquierda quiere destruir la iglesia, por eso que todos los movimientos extremos que se han desatado, manejados por la narcodictadura de Maduro, porque esa es la mano que hay detrás hoy día, ya es del todo evidente, en Latinoamérica han ido a quemar iglesias. Destruye tu libertad de culto. Eso es algo que el populismo de derecha no hace. El populismo de izquierda promueve lo que se llama la autonomía progresiva. Eso quiere decir que un juez pueda dictaminar si es que una hija tuya, César, de 13 años, puede tener relaciones sexuales, está suficientemente madura, con un adulto de 62 en tu propia casa, bajo tu propio techo. Y eso lo va a definir un juez que normalmente, además hoy día, eso es parte de la corrupción de Latinoamérica, los tribunales de justicia están capturados por el activismo inspirado en teorías como la de Luigi Ferrajoli, que es un italiano que habla del Estado garantista, donde la víctima es el victimario. O sea, nos da vuelta el delincuente que a ti te viene y te roba y te escupe y te viola, ese es una víctima a su vez de la sociedad. Por lo tanto, esa es la verdadera víctima y no tú. Eso es a lo que está escribiendo hoy día la mayor parte de los jueces o una parte importante, tanto que hace definiciones políticas en los partidos, en los países de Latinoamérica. Ahora, populismo de izquierda, populismo de derecha. Populismo de derecha sale Keiko, la gente sabe que el derecho de propiedad no está en tela de juicio. Sale Castillo, nosotros sabemos que, listo, se acabó el derecho de propiedad. Van a ser expropiados todas las grandes, los recursos naturales y vamos a volver al ciclo latinoamericano de siempre, con una repartija inicial que va a depender de la riqueza del país. En el caso de Venezuela, como tenían PDVSA, les sirvió durante 20 años, ahora ya se agotaron y viven del narcotráfico. En el caso de Chile les duró 1000 días la última vez que hicieron el ejercicio, porque somos un país pobre, así que en 1000 días ya se habían farreado el país completo y ya estaba todo el mundo haciendo cola muerta de hambre. Entonces eso va a depender. Perú es un país más rico que Chile y por lo tanto nosotros sabemos que el populismo de izquierda no es lo mismo que el populismo de derecha en ese sentido. Luego, en el sentido que tú lo ves, Álvaro, que vendría siendo que efectivamente vamos avanzando hacia un aparato estatal cada vez más grande, con más votación clientelizada, con más gente dependiendo del aparato estatal. En ese sentido tú tienes toda razón, son exactamente lo mismo. Es lo que AMLO llamó la mentalidad de las mascotas. O sea, entre AMLO y yo, porque los dos tenemos una comunicación bastante fluida. ¿En qué sentido? En el sentido de que él habló en algún momento, ustedes lo pueden buscar en YouTube, que los pobres son como las mascotas. Nadie esperaría que una mascota fuera a buscarse de comer. Estoy citándolo textual, a AMLO. Por lo tanto, hay que darle la comida a la mascota. Y eso es lo que yo llamo, que se está instalando hoy día, en ese sentido, el populismo de izquierda y de derecha son lo mismo, en que está ampliando la mentalidad de la mascota, está haciendo de nuestros ciudadanos mascotas.
Y ahí viene la segunda parte de la pregunta, que es si este es un voto reflexionado o no. Yo creo que el 60% de los venezolanos, cuando se produjo la votación, 61, 62%, para decir que sí o que no a una nueva constitución, no fue a votar. No fue a votar. En Chile pasó lo mismo. Para las últimas constituyentes, de la gente que votó para la constitución fue un 50%. Un 50% para votar si sí o no a una nueva constitución. De los que votaron apruebo, es decir, un sí a una nueva constitución, el 50% lo hizo pensando que una nueva constitución les iba a mejorar sus condiciones materiales de vida. O sea, que en la incertidumbre institucional, de ahí se sigue, de la incertidumbre, mejoras en las condiciones de vida. O sea, esta gente que nunca ha tenido absolutamente ninguna explicación de por qué hay países que les va mejor y países que les va peor. Donde tú no tengas asegurado el derecho de propiedad, pueden revisar los trabajos de Acemoglu y Robinson, que son dos académicos que se preguntan por qué si en un minuto Estados Unidos estaba en el mismo punto que estaban países como Chile, Argentina, etcétera, de repente Estados Unidos se dispara. Bueno, porque en Estados Unidos lo que hay es respeto al derecho de propiedad. Lo que funciona son las instituciones. ¿Eso qué es lo que hace? Que si nosotros hacemos una empresa, queremos poner el dinero en algún lugar, lo vamos a poner en aquel lugar donde sepamos que vale la pena invertir en capital humano y vale la pena hacer crecer esa empresa. No donde sepamos que en cualquier momento nos van a quitar la empresa. Porque, ¿qué es lo que pasa ahí? Que lo que atrae Latinoamérica son empresarios con mentalidad extractivista. Es decir, que no vienen a invertir, que no vienen a aumentar el capital humano, que no se preocupan por la cultura de los países, sino que vienen a sacar la tajada y arrancar lo antes posible porque saben que les van a quitar lo que tienen. Y eso lo generan nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos atraen a la peor clase empresarial que existe en el mundo. Y por eso estamos como estamos. Por eso es que la izquierda, cuando hace su crítica, tiene cierta razón. ¿Sí? Porque luego hay de los buenos empresarios, pero son muy pocos. Y las libertades al interior de los mercados en cada país se han ido asfixiando. Por eso es que tenemos los niveles de informalidad que tenemos. En Perú el 40%, esto antes de pandemia, ahora con pandemia, imagínense, todo el mundo está trabajando incluso en contra de las medidas tomadas que en Chile han sido totalmente desmedidas. Nosotros tenemos un nivel de vacunación altísimo y resulta que estamos con 45% más contagiados que el año pasado que no teníamos vacunados. Entonces no pongan la fe y la esperanza en la vacuna porque eso no va a pasar. Y luego la gente dice que hay que vacunarse. Sí, pero muéstrame un resultado que me dé algún indicativo de que este es un proceso confiable. Porque esto está manejado y orquestado a nivel internacional. Y no digamos que la OMS está integrada por personas muy demócratas. Entonces, ese es el tema. El tema es que nosotros hoy día estamos en un proceso de tal complejidad, con un avance por todas partes del totalitarismo, de una peligrosidad tal, que yo no sé, y más encima que bajo el argumento del miedo a morirse, por un virus, hemos cedido todo. Cuando quienes lucharon en contra del nacionalsocialismo fueron a poner la vida por no perder la libertad para sus países. ¿Cuándo se nos dio vuelta esto? Hoy día nos quedamos encerrados, somos cada día más pobres, mueren los negocios, mueren los esfuerzos de toda la vida de la gente, con una enfermedad que no puedes compararla con la peste negra, ni con la gripe española. Y hemos cedido todo porque quedarnos dentro de la casa. Es que es absurdo. Entonces yo francamente, honestamente, creo que además acá hay una falta de reflexión y de comprensión total de qué es lo que hay detrás. Donde tú manejes a la gente desde el miedo, la tienes completamente a tu servicio. El punto es que esto va a tener consecuencias económicas desastrosas. Y todavía no se viven por la hiperliquidez que ha generado las políticas keynesianas de los gobiernos. Pero tal, como dice Ayn Rand, ella dice, tú puedes negar la realidad, pero no vas a poder negar las consecuencias de haber negado la realidad. Teresa, cuando hablas de que hemos cedido todo, por lo menos en materia de libertad, a veces me quedo pensando, uno no sé de lo que no ha tenido, ¿no? Materialmente, porque aunque Latinoamérica arrastra una historia en común de hace más de 200 años, los caminos de nuestras poblaciones también han tomado giros distintos. Poblaciones que han renunciado y que esperan del papá Estado
la resolución de todos sus problemas. Entonces, ¿dónde están los escenarios del debate sobre la libertad? En algunas sociedades no existe. Llega esta coyuntura de la pandemia y el Estado reivindica su poder. ¿Dónde se supone que tenemos que discutir eso en esos espacios de libertad? Es que por eso es que hay que... Oigan, yo odio la política. Eso de hacer un pacto con el diablo, que Max Weber tiene toda la razón. Yo ya declaré que tengo un pacto con Dios, así que verán cómo se hace política desde ahí, digamos. Pero los espacios son eso. Hay que ocupar ser concejal no es un gran rol, no es un rol. De hecho, inicialmente yo iba a ir a la constitución, a la constituyente, al debate de la constituyente. Sin embargo, hay que ser inteligente. Y donde tú tienes el perfil que tengo yo físicamente hablando, no puedes ir a defender las ideas que defendemos nosotros de la libertad, porque entonces en realidad es como atentar en contra de esas ideas, porque yo tengo un estereotipo, ¿no? El estereotipo que son todo ese tipo de fórmulas que tiene la gente de economía del pensamiento y que funcionan muy bien donde los niveles de educación son muy bajos, como en Chile. Chile es uno de los países de Latinoamérica donde menos palabras habla una persona en términos de vocabulario, de Latinoamérica. Y cuando tú no tienes una palabra sobre un tema, no puedes pensar en él. Por lo tanto, eso es lo que explica, en parte importante, que nosotros tengamos, por una parte, una población minoritaria que se deja persuadir fácilmente con los cantos de sirena del populismo, y por otra parte, una población mayoritaria que no entiende la importancia de la política, porque la política justamente es la persuasión a través de la palabra. Lo otro es la guerra. Al menos los demócratas liberales creemos que eso es la política. Luego el fascismo y su hermano comunista creen que la política es hacer la revolución sangrienta y oponer la sociedad en grupos antagonistas de amigos-enemigos. ¿Sí? Pero siempre, perdona que te interrumpa brevemente, pero siempre se nos ha vendido la idea de que Chile es en Latinoamérica la joya de la corona, es uno de los países con un mejor nivel educativo. No entiendo. Bueno, porque una cosa es que tú sepas repetir como un mono lo que te enseñan en un texto, y otra cosa es que tú sepas pensar. Son cosas distintas. El pensamiento no se aprende en un texto, el pensamiento es una facultad que se detona. La tenemos todos, pero tienes que detonarla, tienes que activarla. Si no la activas, no hay. Entonces tú puedes repetir muy bien los textos porque sabes que con eso vas a salir, vas a poder entrar a la universidad, y de la universidad sigues repitiendo textos porque sabes que con eso vas a sacar un título, y luego ese título sirve para aumentar tu calidad material de vida a través de un trabajo profesional. Los países que han tocado, digamos, que se han escapado del marco de la tendencia peronista, por decirlo de alguna manera, de este populismo del siglo XX con ribetes de un paternalismo que justamente es eso, que solamente funciona cuando la gente tiene mentalidad de mascota, son Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá se transformó en un paraíso financiero, digamos, un paraíso fiscal. Entonces, ustedes ven, yo he estado en Panamá varias veces, y es una maravilla, claro, tienen un 40% de pobreza, que están situados esencialmente en las zonas más selváticas y rurales, digamos, ¿no? Pero han crecido, han salido adelante de una manera increíble, y bueno, ahí está el problema de cómo eso se redistribuye en un mayor bienestar para la población en general, sobre todo desde el principio de enseñar a usar las redes y no de dar el pescado. Ese vendría siendo el punto. Pero en toda Latinoamérica el problema de dar las redes radica en que la educación está capturada por el comunismo. En Chile el presidente del colegio de profesores es comunista. Y esto ha sido toda la vida así. Entonces, donde a ti te enseñan personas que no saben pensar, porque para ser comunista esencialmente tú tienes que adherir como un soldado a una ideología. Tú no puedes cuestionar ni los axiomas, ni el desarrollo lógico de esas axiomas, de las que se sigue acciones que son absolutamente antidemocráticas. Tú no puedes cuestionar nada cuando tú estás preso de una ideología. Entonces, donde los profesores llegan a enseñar, además esto está instalado desde el Ministerio de Educación, y aquí es donde los liberales, la gente de derecha, tiene que hacerse un tremendo trabajo a sí mismo y darse cuenta que tú, no solo de pan vive el hombre, tú no sacas nada con entregarle comida a gente que tú después la puedes persuadir de que tiene poca, el otro tiene más, que eso es injusto, que hay que ir a matarlo, y que luego tienes que hacerle el amén a señores como Maduro, o como Mao, o como Hitler, o como Stalin, porque ellos son los que realmente tu vida sería peor sin ellos. Porque eso es lo que terminan diciéndote. Entonces, si no, es que ese es el punto. El punto es que la educación en toda Latinoamérica siempre ha estado en manos de gente que
los comunistas son de centro prácticamente. En Perú es exactamente lo mismo. ¿Y qué hacen las élites respecto de esto? Nada, porque como las élites son extractivistas, no les importa la cultura del país. Entonces yo voy, saco todo lo que puedo, me mando a cambiar, y ya, si ya con el tema de que se puedan sacar los capitales de un país, ha generado ese cambio que antes era que la élite perdía su patrimonio si el país se iba al carajo. Hoy día no, hoy día sacas la mayor parte de tu patrimonio, te lo llevas a otros mercados y estamos. Entonces eso ha generado mayor desafección todavía. Y a las élites no les importa, no estoy generalizando, obviamente que se trata de un grupo tan importante que nos permiten hacer cambios. Entonces mi hijo menor, que es un libertario, rothbardiano, anarcocapitalista, va y le dice a la profesora, dice, pero lo que usted está enseñando de economía es falso, así no funciona la economía, usted no puede fijar precios, eso en todas partes genera escasez. Si es que mira, aquí está el texto dado por el Ministerio de Educación, entonces yo tengo que enseñar lo que me dice el Ministerio de Educación que tengo que enseñar. ¿Y ese Ministerio de Educación no ha estado nunca en manos durante los últimos 3 años de la derecha? Pero es que no es tan fácil, porque ya está tan instalado en la mentalidad de la gente que el camino es este camino populista que nos conduce al poder total de una élite y a la, digamos, granja a los animales de Orwell, ¿no? Que hasta que no estén todos muertos de hambre, no van a hacer el trabajo de darse cuenta. E incluso los venezolanos, que nosotros tenemos gran inmigración venezolana en Chile, no son capaces de movilizarse ellos para evitar que Chile caiga en lo que cayó Venezuela. ¿A dónde se van a ir ahora? ¿A dónde se van a ir ellos? Entonces, ¿quién está tomando el toro por las astas? ¿Quién está diciendo nosotros no vamos a aceptar esto? Les voy a leer cortito para que vean ustedes quiénes son los constituyentes que van a definir el futuro de nuestro país. Nosotros tenemos un total de 150 constituyentes que están mandatados para redactar una nueva constitución. De los 150, 96 se declararon en contra de la inversión extranjera. Ustedes saben lo que significa, la lápida para toda economía de un país con el nivel de desarrollo que tenemos nosotros. Bien, 67 de los 150 constituyentes fueron electos con menos del 5% de los votos que correspondía a su distrito, del universo de votantes que correspondía, 5%. Estamos hablando de, lo repito, 67 fueron electos con menos del 5% de las preferencias. 43% de los constituyentes fue electo con tope de 5% de los votos. O sea, estamos hablando de 50% más o menos. 124 de los constituyentes, de los 150, tuvieron un porcentaje de votación inferior al 10%. Apenas 5 constituyentes, o sea, 5 constituyentes tienen apenas un 1% de votación. Y solo 10 constituyentes de los 150 superaron el 20% de los sufragios. Es el nivel de representación de quienes hoy día promueven que Chile se haga hermano de Norcorea. Vanessa, no hay nada más que decir. Pero, ¿cómo interpretamos esto? ¿Este proceso constituyente fue un proceso en contra de Piñera o qué pasó en el camino? Porque entiendo que la convocatoria al 50% era algo representativa. Claro, pues, por supuesto, porque la épica y en su momento todo este ambiente revolucionario y conflictivo, que además tenía a la base un malestar que venía arrastrándose hace bastante tiempo. Miren, en mayo de 2019, es decir, un par de meses antes de octubre, cuando se genera este estallido, se hizo una encuesta, que es bastante famosa en Chile por su buena calidad, digamos, la encuesta CEP. Dentro de las prioridades, lo primero que los chilenos tenían como prioridad era la delincuencia. Delincuencia con un 57%, por ejemplo, aprox. Bueno, de ahí venía salud, pensiones, corrupción. ¿Cuántos chilenos, qué porcentaje de los encuestados consideraba relevante una reforma a la Constitución? Un 3%. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece un buen cuentacuentos? Zizek dice que Hitler fue el mejor cuentacuentos de la historia. Porque lo que Hitler logró, a partir de los problemas que tenían los alemanes, producto del Tratado de Versalles, y de los problemas que tenían de antes también, fue inventar un enemigo
que explicara todos los problemas que tenían, que eran los judíos, ¿no? Entonces ellos eran los responsables de todos los problemas de los alemanes. De ahí se sigue que eliminándolos a ellos, se eliminaban los problemas. ¿No es cierto? Bueno, en Chile se hizo lo mismo. En Chile se inventó que el origen de todos los problemas es la Constitución, porque esa es la forma que tienen las élites corruptas de un país de no hacerse cargo de las verdaderas demandas que se están instalando. Eficiencia en el gasto público, rendición de cuentas, transparencia, freno a la corrupción, al narcoterrorismo, buena utilización de los medios que se han recogido, de los impuestos a las empresas, etcétera, en políticas públicas eficaces. Eso es mucho trabajo. Y aquí nadie quiere trabajar. Porque están tan cómodos con sueldos de los mejores que tienen Congreso en el mundo que no quieren trabajar. Y los burócratas tampoco quieren trabajar. Y al que quiere trabajar, lo reducen, lo anulan inmediatamente. Entonces, estoy hablando en general, siempre hay excepciones, pero estoy hablando en general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un sistema de políticas públicas pésima. En Chile se destruyó el concepto de que era importante la eficiencia y la eficacia en la inversión de los recursos públicos por parte de una élite que nos convenció de que eso es neoliberal. Entonces, como eso es neoliberal, ya no hay que tener eso en consideración. Hay que simplemente despilfarrar. Porque esa es la política ideal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá llegó un cuentacuento, que fueron, a ver, ¿quiénes son las élites? ¿Quiénes son las élites políticas de un país? No son solamente los políticos tradicionales, son también los empresarios, son las burocracias, pero son también los medios de comunicación. Así es. Y acá los medios de comunicación instalaron un discurso hegemónico, en que en lugar de decir, pero señor, ¿se acuerda usted que en Chile nunca alguien por corrupción se ha ido preso? ¿Nunca? Y eso es lo que la gente la tiene cansada. Ver una y otra vez corruptelas gigantescas de gente enriqueciéndose, que después les dicen, no, pero bueno, vayan a clases de ética. Ese sería el castigo por coludirse que tuvieron un grupo económico en este país, ir a clases de ética. Por lo menos les hubiera tocado conmigo, digo yo, para que hubieran sufrido un poco, ¿no? Claro, pero no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente llegó a un momento en que entendió que en Chile la meritocracia era un absurdo, porque quienes ganaban plata eran los ladrones, los corruptos. Y si tú tienes un sistema, un modelo liberal, socialdemócrata, y la gente no cree en el mérito, deja de creer en el mérito, en ese momento se desarma todo. Y se transforma esto, como dice Hobbes, en el hombre es un lobo para el hombre. Todo es una guerra por quién obtiene mayores beneficios al mínimo esfuerzo. Se destruyó la meritocracia en Chile. Y además se inventaron sueños, donde tú no tienes un mercado profundo, no puedes ingresar a la cantidad de estudiantes a carreras universitarias que duran entre 5 y 7 años, dependiendo de sus familias, sin previsión. Eso a costa del Estado, y después esos niños salen con su título, que no vale nada por lo demás, porque en general hoy día tú ni siquiera puedes establecer exigencias académicas en las universidades porque te hacen una protesta, un paro al tiro, y salen a un mercado que no tiene ni una profundidad, que no tiene capacidad de absorber esa cantidad de sociólogos, de periodistas, de relacionadores públicos, de antropólogos, puras carreras de esa índole. ¿Cómo funciona Alemania? Alemania tiene por lo menos el 50% de la juventud optando inmediatamente por carreras técnicas, que a los 6 meses esos jóvenes están trabajando en la industria. Con imposiciones, trabajo formal, adquiriendo capital humano, desarrollando capital social en la medida en que se relacionan con gente de empresa en su trabajo, dejando de ser un costo para sus padres, aportando con impuestos al Estado. Y acá lo que nosotros hicimos fue meter a toda esta gente, todos estos jóvenes, a carreras que no importa cuál sea. Y bajo el sueño de que cuando tuvieran su cartón, aunque no hubieran adquirido ningún talento, iban a salir al mercado y iban a tener al tiro un sueldo como el que ellos querían. Y resulta que el 45% de la gente en Chile con un empleo formal no trabaja en aquello para lo que estudió. Vanessa, sí. Hablas y te sigo y pareciera que estuvieras hablando, yo no sé, César, de Panamá. Aquí estamos en la misma. Aquí ningún corrupto va preso. Aquí los puntos, las comas, las faltas de ortografía hacen que muchos de esos corruptos
simple y sencillamente sean declarados ni siquiera inocente o culpable, no culpable. Ese es el nuevo término utilizado por la justicia aquí en nuestro país, por temas de forma y no de fondo. Entonces, aquí estamos en un debate que si reformamos la Constitución con reformas muy puntuales, que si nos vamos a una asamblea constituyente y hay un sector de la sociedad civil organizada que está promoviendo esto, también un grupo de partidos políticos de oposición, el gobierno no se matricula en esa posibilidad, estaría más a favor en un caso tal, ya no sé ni si es así, de reformas puntuales, una asamblea dominada por el gobierno de turno, pero que no tiene comunicación real, ese partido en la asamblea con el gobierno de turno, y esto es un desastre lo que tenemos aquí en este momento con instituciones que no funcionan. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? Tomando el ejemplo de Chile. O sea, lo que yo creo es que acá ahí claramente se está promoviendo, y en esto comparto con Gille, que les estoy citando un comunista, marxista, el diagnóstico de que aquí se está promoviendo para las galeras de la humanidad, que somos los países latinoamericanos, el modelo chino. Acá lo que va a haber es un quiebre absoluto de la institucionalidad democrática. A través de los organismos internacionales se neutraliza la acción de las Fuerzas Armadas, lo han visto en Colombia también, acusaciones de violaciones a los derechos humanos, urbi et orbi, como bajo la falacia de que los derechos humanos solamente los viola el Estado, y un terrorista a ti no te viola los derechos humanos, porque eso es lo que logró instalar la izquierda internacional. Con eso neutralizan la acción de los gobiernos para poder evitar el desmantelamiento de los países y el recambio violento de una élite no elegida democráticamente, porque eso es lo que se está haciendo. Y luego, bueno, nosotros tenemos el factor narcotráfico, que es muy importante. La narcodictadura de Maduro es un nuevo tipo de régimen, uno podría decir. En Singapur, que terminaron con ese problema, sabemos cómo lo hicieron. Simplemente a la horca, al que se le encuentre con 100 gramos de algo, digamos. Entonces la pregunta es si nosotros estaríamos dispuestos, o sea, a ver, desde mi punto de vista, lo que se está avanzando también a través de las medidas pro destrucción de la pyme es la concentración del capital en las pocas manos que queden. Y esto es el modelo chino, digamos, de una opresión total, donde justamente el modelo chino lo que hace, ¿no es cierto? En China no existe derecho a huelga, no existen sindicatos. ¿Por qué las empresas europeas se fueron a China? Porque allá pagan lo que quieran en sueldo, no hay un sueldo mínimo, no hay nada. Entonces, ellos tienen ventajas competitivas que son incomparables, y eso es lo que ha generado el poder de China, que son incomparables con el resto del mundo, donde sí se han instalado todas estas políticas que generan trabas, ¿no es cierto? O que establecen ciertos derechos que uno a veces los considera razonables, otras veces no, respecto del poder de los capitalistas, digamos, de quien tenga el capital. Y yo creo que eso es lo que se está avanzando para Latinoamérica. Mi pregunta, y además tenemos el factor, ¿no es cierto?, de que otros países, países sobre todo de credo musulmán, están viviendo situaciones políticas muy distintas. O sea, en esos países no hay una política ampliada de control de natalidad. En esos países sigue cada familia teniendo 5 o 8 hijos. Entonces, lo único que yo me pregunto es, en este momento, ¿qué pasa con países como Suiza, Noruega, Finlandia, Alemania, etcétera, que no se dan cuenta que si ellos no constituyen un bloque para avanzar la cultura democrática en el resto del mundo, tarde o temprano vendrán por ti, tarde o temprano vienen por ti? Eso ya lo dice Bertolt Brecht. Entonces, yo aquí les cito puros comunistas en realidad, pero es que hay que aprender de ellos para poder hablar de ellos. Además que les tengo cariño hasta un cierto punto, porque algunos son muy honestos, digamos. Algunos te dicen, en Chile Jadwe te está diciendo lo que quiere hacer, que Jadwe es el candidato comunista, que es uno de los que está mejor situado. ¿Por qué está mejor situado si su partido tiene un 5% de representación? Porque los medios de prensa cuentan el cuento. Porque los medios de prensa le hacen el amén a esta gente, porque esta gente tiene una gran capacidad, un gran carisma, una capacidad de hacerte soñar y sentirte bien contigo mismo. Cuando tú deseas el bien del pueblo, vas con ellos, entonces te sientes bien contigo mismo, y la moralina te dura, digamos, el efecto placebo te dura hasta que después
echan como lo hizo Chávez, como lo hizo Maduro, como lo hizo Fidel con el Che Guevara, digamos, hasta que dejan morir a la gente que los ayudó a llegar al poder, o los echan definitivamente, los exilian, o los asesinan, literalmente. En el caso del Che Guevara lo dejaron morir, no le prestaron la asistencia, ¿no? Entonces, así funciona esta gente. Y la historia se repite y solo cambian los actores, y es una y otra vez lo mismo, y parece que, como dice Maquiavelo, bueno, estuve leyendo, ustedes pueden irse a los discursos de Tito Livio, es fantástico, porque ahí dice justamente que una república acostumbrada a la esclavitud, tú le das libertad y no le va a durar nada. Que una vida de un gobernante virtuoso tampoco logra cambiar las costumbres de un país, y eso es lo que podemos decir de Chile. O sea, en Chile volvieron las lógicas mercantilistas, neomercantilistas, con una colusión entre el poder político y el económico y la captura de las instituciones estatales que generaron este malestar que al final apoyó a los grupos extremos y que nos tiene al borde de la cornisa. Eso es lo que está pasando. Una sola vida no dura, no es suficiente para establecer buenas instituciones donde la gente tiene otras costumbres. Por lo tanto, los pueblos acostumbrados a ser esclavos están destinados a seguir siendo esclavos. Eso es lo que dice Maquiavelo, a menos que haya una lucha fratricida y una situación como la que podemos decir pasó en la Segunda Guerra Mundial, de tal descalabro y con tanta sangre y con tanto dolor, que la gente haya tenido una lección histórica que dure en el tiempo y sea capaz de fundar las instituciones que mantengan a la vida humana lejos de la corrupción, porque también lo dice Maquiavelo, donde tengamos corrupción, donde la corrupción se haya apoderado de las instituciones, no hay libertad posible. Ese pueblo no puede mantenerse así. Y los Founding Fathers también lo dicen. Donde las leyes que se legislan no afectan a los legisladores, ese pueblo puede despedirse de su libertad. La Constitución no es la salida, entonces, a juicio tuyo, Vanessa. Esto es como volvamos a nuestro matrimonio, Álvaro. Ya que estamos casados y nos estamos llevando mal, y tú eres infiel conmigo, y yo dilapido el dinero que tú ganas, y además le pegamos a los hijos, vamos a hacer una cosa, arreglar todos esos problemas, vamos a hacer en este papel vamos a escribir los dos, nunca más voy a ser infiel, nunca más dilapido los recursos, nunca más le pego a mis hijos, nunca más nada, pongamos la firma tú y yo, hagámoslo, listo, se resuelve el problema. Bueno, ahora, yo entro ahí a terciar un poco porque se supone que todo el proceso constituyente es un proceso político, no solamente jurídico, donde quedan establecidas las normas que van a regir, sino un proceso en el que deben convocarse todas las voces ideológicas, anyway. Entonces, pues se supone que es el resultado de un proceso, de una consecuencia política. Nosotros en Panamá hemos llegado a una conclusión, el sistema político está desgastado. Esto de la democracia es una hipocresía. Aquí no hay debate ideológico. Apostamos a un pragmatismo y un conformismo que tenemos que resolver. El tamaño del Estado, nuestro modelo presidencialista, el parlamentarismo es una opción o no es una opción para Latinoamérica. Desde la cultura, ¿qué hacemos desde la cultura? Porque bien lo dices, Vanessa, sí, pero desde la política porque existe el poder para resolver. Pero ¿cómo queda la cultura en ese debate? ¿Cómo quedan los intelectuales en ese debate? No, entonces hay muchas cosas que hacer que necesariamente tienen que quedar plasmadas si es en el proceso constitucional, si es que llegamos a un consenso como nación. Me preocupa mucho todo esto, Vanessa, porque si nosotros vemos a Chile de una u otra forma, no porque no hayan echado cuento, porque es que tiene una constitución de 1980, ha pasado por un ciclo militar, de gobiernos militares, por gobiernos de izquierda, por gobiernos de derecha, y no ha renunciado a la lógica económica. No sé si es un problema de desigualdad en la distribución o no, pero no ha renunciado a eso. Y que pensar que ahora pretenda renunciar a lo que nosotros en Latinoamérica pensamos que le ha dado éxito, nos parece terrible, ¿ves? Entonces, pero sí miramos todo este proceso y le damos mucho seguimiento, muy de cerca, por lo que nos corresponde y por lo que nos toca a nosotros, Vanessa. Sí, nos queda poco tiempo para tu respuesta, Vanessa, y yo le añado una pregunta. ¿Volveremos a la década del 60 y 70, donde se dieron golpes militares por todos nuestros países contra la izquierda que gobernaba?
Como feedback, César, a tus reflexiones, lo que yo te puedo contestar sobre qué pasa, digamos, con todo lo que podría estar asociado a una discusión de un proceso constituyente, todo depende de cómo tú comprendas cuál es la labor que tiene una constitución. La constitución sirve para proteger, bueno, eso desde el ideario liberal democrático, proteger las libertades de los individuos frente al Estado. No sirve para promover un tipo de cultura. La cultura es un tema que corresponde a los individuos en esferas que no son políticas. La esfera pública tiene que mantenerse dentro del marco de lo que es la esfera pública. No debiera existir educación estatal. Podría haber educación pública con vouchers, en que cada familia vaya a la escuela, al establecimiento que es más afín con sus valores y sus creencias, y ahí pueda poner a su hijo, y si no tiene cómo pagarlo, el Estado puede ayudar. Pero no puede haber más una educación estatal, porque justamente el problema que nosotros tenemos es al Estado metido en la cultura. Por eso hay una homogeneidad tan grande. Por eso la gente no piensa, porque está todo lavado el cerebro por la misma doctrina. Entonces hay que terminar con ese Estado. Ahora, ¿quiénes son los que hoy día han ganado en la constituyente con estos porcentajes pírreos? Gente extrema izquierda, que contaron con la abstención electoral de las grandes mayorías, y Chile va por mayoría constituyente a prohibir la inversión extranjera y a transformarse en un Estado plurinacional. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Bueno, ¿vamos a resolver eso con golpe de Estado? No. Acá lo que va a haber, ¿por qué, Álvaro, esta es una situación diferente? Primero, tenemos a Estados Unidos en una posición muy difícil hoy día. La experiencia de Trump lamentablemente no fue la experiencia de Bush. Trump en eso no es una persona muy bright, no es muy inteligente. Yo sé que en otras cosas sí, pero comunicacionalmente no. Y tú, en la medida en que te transformas en una persona que polariza la sociedad, tú puedes ser perfectamente razonable y sensato y promover el sueño americano desde la libertad de mercado y los derechos individuales, y no por eso tienes que aumentar la enemistad entre las personas dentro de una nación. Entonces Trump ahí creo que podría haber sido mucho mejor. Y hoy día tenemos a Biden, y la verdad es que quien maneja a Biden, todo el mundo se lo pregunta, porque ese señor parece cometer más errores y parece no estar muy presente. Y la verdad es que si hoy día hubiese una intervención militar, lo que pasaría es que intervendría la ONU. Si ya la OMS está metida en cada una de nuestras casas, y en Chile tenemos hoy día ciudadanos de primera y segunda categoría. Los de primera categoría son los que se han puesto las 2 dosis de una vacuna, que parece no servir mucho, y los de segunda categoría son los que no se han querido vacunar. Los primeros pueden andar tranquilamente con un pase verde, porque ellos son superiores, porque ellos no contagian, y los segundos se tienen que quedar encerrados en su casa. Eso es nazismo. Eso en Alemania no es aceptable, porque eso es lo que hizo Hitler respecto de judíos y no judíos, digamos. Declaró a los primeros ciudadanos de primera categoría, a los segundos de segunda categoría. Entonces yo no creo, porque hoy día la verdad es que el poder que no creo que simplemente sería como llegar y que hubiese una ola de golpes de Estado, porque además eso evidentemente que estaba en parte coordinado por un Estados Unidos que estaba en Guerra Fría con la Unión Soviética. Hoy día lo que tenemos más bien es una injerencia espantosa de Rusia e Irán en Venezuela, y desde ahí todo un poder que se está desmadrando, destruyendo las instituciones democráticas de Latinoamérica. Y lamentablemente los organismos internacionales no están en manos de gente que provenga de las democracias como la Suiza, sino que está en manos de gente que proviene de totalitarismos capitalistas, como el experimento. ¿Tienen la opción de votar en un referéndum al final de todo esto, sí o no a la nueva constitución? Mi hipótesis es que no vamos a llegar a ese punto. Es que eso no se va a respetar, porque aquí la gran mayoría de los constituyentes electos no quiere respetar las reglas que se les dieron para la discusión, sino que quieren una hoja en blanco. Wow, peligrosísimo. Gracias, Vanessa Kaiser, por compartir. Álvaro, comprometa a Vanessa para una segunda parte, porque hay muchas preguntas y reflexiones sueltas. Por favor. Sí, por favor, Vanessa, si tienes alguna relación familiar con Axel Kaiser. Es mi hermano, sí. Ah, wow. Bueno, te escribo y en un tiempo nos volvemos a encontrar. En unos minutos tenemos que hablar nuevamente con Vanessa. En unos minutos. Gracias, Vanessa. Un abrazo fuerte y bendiciones.
Un abrazo y sigamos ahí, ¿ah? Hay que dar la pelea. ¿Sí? Gracias, Vanessa. Si ellos creen que un pequeño grupo puede hacer los cambios, nosotros no tenemos por qué no tener fe en lo mismo. ¿Sí? Gracias. Excelente. Un abrazo. Hasta pronto. Que estén muy bien. Chao. Y gracias a todos los oyentes de Omega Estéreo.